Federal que arranca hoy, por cierto, ¿no? Y ese es el propósito de nuestra visita a los medios, que es presentarle a todos esos ahorristas, 17.000 ahorristas que van a ser llamados, convocados en esta primera etapa a partir de hoy para que recuperen el 100% de sus acreencias. ¿Y ya se comunicaron con esos 17.000 ahorristas o a lo largo de esta semana es el proceso de comunicación para que ellos puedan cobrar ese dinero? La atención ha sido permanente, constante desde que el banco fue intervenido y pasado a liquidación. Es decir, cuando cae el Banco Federal, recordemos que fue por aquella situación financiera tan débil que no podía honrar las obligaciones directas de los ahorristas, tenía un descalce por más, al momento de la intervención, un descalce por más de 2.000 millones, tenía déficit en el encaje legal, pues eso tomó la determinación del Estado de intervenirlo, proteger a los usuarios, paralizar todo tipo de operaciones que estaban allí, además pasarla al Ministerio Público porque la superintendencia había determinado a través de inspecciones que ellos tenían operaciones cruzadas con casas de bolsa y además con compañías de seguro. Eso ponía totalmente en riesgo la recuperación de los ahorros de los clientes. Pues eso fue el 14 de junio del año 2010 cuando sucedió esta medida administrativa, que ya el banco tenía 8 meses con medidas, es decir, ya se le había notificado. Desde octubre del 2009 la superintendencia le había dado una serie de recomendaciones tendentes a que esa institución superara las debilidades financieras. Hasta una prórroga le dio. Pero bueno, no sucedió la superación de esas debilidades y fue cuando el 14 de junio el Estado a través de sus instituciones pues interviene la institución. Ubicándonos en el día de hoy, lunes 23 de mayo, inicia el pago para un nuevo grupo de afectados, por llamarlo así, de quienes tenían cuenta en el Banco Federal. Usted tiene allí unas gráficas que me gustaría que compartiera con los televidentes porque ilustra un poco cómo fue el desarrollo, en este caso el Banco Federal, de quienes tenían menos de 30.000 que ya se le honraron esos pagos y ahora viene quienes tenían más de 30.000 dentro de sus cuentas. Así es. Fíjese que en todos los bancos fallidos, la cantidad de ahorristas que quedaron atrapados fue 1.837.134 clientes. De esa cantidad, del 97% tenía saldos por debajo de 30.000 bolívares. En consecuencia, quedaron amparados por la garantía de ley y recuperaron inmediatamente, en cuestión de días, apenas ocurría la intervención, recuperaron el 100% de sus haberes. Solamente quedaron casi 50.000 personas que están sometidas al proceso de calificación de acreencias, exceptuando casa propia. ¿En qué consiste esa evaluación que se realiza al superar este monto? Por cuanto a la fuente de pago de las garantías es del propio Estado por órgano de FOGADE. En consecuencia, los ahorristas, pues cualquiera de estos 1.767.449 personas no tiene que esperar la suerte del banco, qué va a suceder con el banco, sino que de inmediato el Estado se activa, coloca el patrimonio de FOGADE a disposición de estos ahorristas, le paga hasta 30.000 bolívares, que repito, es el 97% de las personas que quedaron amparadas en un 100%, y luego FOGADE espera la suerte del banco, espera qué va a pasar con el banco, pero es el Estado a través de un órgano, no son los particulares cobran de inmediato su 100%, es decir, casi prácticamente no sienten la crisis, no sienten la intervención. El resto de las personas que sí mantienen saldos por encima de los 30.000, sí están sujetos a un proceso, a una fase que es la identificación de los activos del banco, porque tenemos que preparar el balance de liquidación, es decir, identificar a quién le debemos, cuánto tenemos y cómo vamos a pagarlo. En eso la ley vigente, que fue a partir del 28 de diciembre pasado, coloca un orden de prelación en la cual los particulares están por encima del Estado. Y eso se hace porque es un Estado social de derecho y justicia. Es decir, ¿a quién le vamos a pagar primero? La ley lo resuelve. La ley resuelve en su artículo 12 y 2 que los primeros que van a cobrar en un proceso de liquidación, y lo llama el primer orden, son los niños, adolescentes y adultos mayores de 55 años. Que en este caso son los que les tocaría a partir de hoy. En el caso del federal eso es así, este es el primer grupo que va a cobrar porque no tenemos más disponibilidades de ese banco para llamar al resto de las personas. Eso no ha ocurrido en nosotros. ¿Son en total cuántos? En el caso del federal son 27.840 acreencias y a partir de hoy van a recuperar 17.000 acreencias, es decir, nos quedaría 10.000 acreencias por cancelar en un nuevo llamado. El 60% va a cobrar a partir de hoy, el 100% de sus ahorros, apenas ni siquiera llegamos al año de la intervención del Banco Federal, eso fue el 14 de junio pasado. El proceso de calificación de acreencias, pues están sometidos todos los bancos,
que es el proceso de identificación de los activos y a quién le debemos, nuestros deudores y cómo vamos a pagar. Esto ocurrió en todos y en prácticamente en 8 bancos de los 10, en 6 bancos de los 10, ya los ahorristas, todos los particulares van a recuperar su 100%. Ya lo deben estar haciendo, ya desde hace un par de meses se está haciendo llamado en el caso de Banpro, Baninvest, Real, Inverunión, se están pagando a todos los particulares, se le están pagando el 100% de sus acreencias por encima de los 30.000 bolívares. Solamente el Canarias, que arrancó el 16 pasado, el lunes pasado, pagamos a todo el primer grupo, estamos en proceso de pago del primer grupo, repito, los niños, adolescentes, adultos mayores de 55 años, a ellos el 100%. Luego la ley establece el otro orden, que es para el resto de las personas en edades comprendidas entre 18 y 55 años de edad y las personas jurídicas. En el caso del federal, en el caso del Canarias, van a recuperar por ahora el 50% de esos haberes. Haremos nuevos llamados a medida que recuperemos mayores disponibilidades. ¿Por qué en el caso del Canarias el 50%? Porque cada banco responde con sus activos, cada banco responde con los bienes hasta donde concurren. Entonces, hay bancos mejores que otros. En el caso de Inverunión, o en el caso del Real, o en el caso de Banpro, ellos tenían tantos activos para poder podía respaldar. Cancelarle a los particulares, porque hay 2 grandes grupos, los particulares y el Estado. En este primer horizonte, pues queremos sufragarles a los particulares. Todas las disponibilidades que consigamos es para los particulares. Entonces, por ejemplo, haciendo un contraste, Banpro le pagamos y estamos en proceso de pago al 100% de los particulares y en otros 5 bancos más. Pero en el caso del Canarias tenemos disponibilidades para ese primer grupo y para honrar un 50% de los haberes de todo el tercer grupo, que son personas comprendidas entre 18 años, 55 años y las personas jurídicas. En el caso del federal, las disponibilidades obtenidas hasta este momento son para sufragarles solamente, honrarles a ese primer grupo que hago referencia. Hay 2 bancos que ni siquiera hemos podido lograr mayores disponibilidades para hacer llamados a creencias. ¿Cuáles son? Que es Bancoro y Banvalor. Allí la precariedad financiera pues nos ha limitado mucho el proceso de llamado de creencia.